Que Dios les bendiga, estimados hermanos, en esta mañana. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno de los pecados más comunes en que la mayoría de las personas caemos es el pecado de la murmuración. Tan común y frecuente es este pecado que ya estamos acostumbrados a él. Ya es parte de nuestra vida cotidiana. Aparte de ser un pecado muy común, es un pecado que resulta sumamente fácil de practicar. Tan fácil es de practicar el pecado de la murmuración que cuando menos nos damos cuenta ya lo cometimos. Y seguimos atendiendo el sentir y la óptica humana, pues el mundo considera la murmuración como algo entretenido, como algo atractivo e incluso como algo encantador. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos previene. La Biblia nos dice que la murmuración es pecado. Dios nos dice que es un pecado muy destructor, que trae graves consecuencias para la persona que es denigrada, para la congregación y su obra, pero también y sobre todo para quien practica ese pecado. La palabra murmuración en el diccionario de la Real Academia Española significa solamente conversación en perjuicio de un ausente. En el hebreo del Antiguo Testamento significa sobre todo una queja, y en el griego del Nuevo Testamento significa un hablar en voz baja. Según el diccionario Vine, el vocablo griego que ha sido traducido en este pasaje, murmuréis, es katalaleo, que significa kata, que es en contra, y laleo, que es hablar. Por eso otras versiones de la Biblia dicen no critiquen o no hablen mal unos de otros. En ocasiones una de las excusas para defender la murmuración es que no se están diciendo mentiras, que se está diciendo la verdad. Pero si fueran mentiras, entonces sería calumnia, no murmuración. Podemos entender entonces que la murmuración es pecado, y que es murmuración incluso cuando se esté diciendo la verdad. Números capítulo 12, solamente versículo 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Aquí vemos que los hermanos de Moisés se molestaron porque él había tomado una mujer extranjera. Es muy probable que ellos tuvieran toda la razón de su parte, pero eso no es lo que se discute. Ellos hablaron en contra de Moisés y lo hicieron a sus espaldas y no de frente. Y dice la palabra de Dios, y lo oyó Jehová. El Señor escucha todas y cada una de nuestras palabras. Antes que la persona denigrada se entere, el Señor ya lo escuchó. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Y eso deberían de saberlo muy bien Aarón y María, pues ellos mismos eran profetas de Dios. Sin embargo, tuvieron en poco no solamente la dignidad de su hermano, sino que además tuvieron en poco la misma grandeza del Señor. Sabemos también que no solamente Dios es el primero que escucha nuestras palabras cuando hablamos mal, Dios también es el primero ofendido. A pesar de que estas personas habían hablado contra Moisés, el pecado era contra Dios. Como todos los pecados que se cometen en contra de Dios, también la murmuración tiene muchos defensores. Hay quienes dicen que el pecado, los errores o las deficiencias de algún hermano son la causa que provocan la murmuración en contra de él. Sin embargo, no puede haber algo más falso. Ningún pecado que el hombre cometa se justifica. Todos nacen de una voluntaria elección. ¿Qué se debe hacer entonces? Gálatas capítulo 6, solamente el versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El pasaje no dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son carnales, hablen de él con espíritu de cobardía. Eso no dice el pasaje. Cuando un hermano comete pecado, eso no motiva que yo ande hablando de él a sus espaldas cobardemente. Lo que motiva es que yo tome mi Biblia, estudie y me cerciore de que sea la voluntad de Dios y hable de frente con mi hermano y lo rescate de su pecado. Eso es lo que motiva el pecado de un hermano. La murmuración, hermanos, no es útil. La murmuración no sirve. En caso de que Moisés haya cometido una falta, de nada le servía que hablaran de él a sus espaldas. De nada le servía a Aarón y a María hablar de Moisés a sus espaldas. De nada le servía al pueblo de Dios que se hiciera esa murmuración. De nada le sirve a Dios o a sus planes que se murmure en contra de un hermano, aunque sean ciertas las acusaciones. Pero entonces, ¿qué es lo que causa la murmuración? Solamente el pecado. No existe ninguna murmuración que no tenga su origen en otro pecado. La murmuración es solamente el producto final de un pecado engendrado en el corazón.
La murmuración surge principalmente de la hipocresía, de la carnalidad, del prejuicio, del odio, del orgullo, del egoísmo, o, como en el caso de los hermanos de Moisés, de la envidia. Vamos a ver nuevamente el pasaje. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Aarón y María estaban celosos de que Moisés fuera el preferido del Señor. Tenían envidia de su jerarquía y autoridad, y eso motivaba sus murmuraciones. Un pecado originó el siguiente. Otra de las defensas preferidas por quienes murmuran es aparentar santidad y preocupación por la obra de Dios. Incluso se llega a fingir preocupación por la situación espiritual de aquel de quien se está murmurando. Si se fijan en la actitud de quienes murmuran al interior de las congregaciones, hablan como si estuvieran motivados por fines espirituales, como si estuvieran preocupados realmente por la congregación, como si estuvieran haciendo algo con su murmuración para arreglar los problemas. La murmuración no arregla ningún problema. La murmuración es un pecado. Un pecado no puede dar la solución a ningún problema congregacional. ¿Se acuerdan de las murmuraciones de los fariseos contra Jesús? Ellos presumían apego estricto a la letra divina, basaban sus acusaciones en la ley de Dios, se mostraban preocupados por su religión, por el templo y por la nación judía. ¿Tenían buenas intenciones hacia Jesús los fariseos? ¿Los fariseos deseaban rescatar a Jesús de sus errores? Por supuesto que no. Ellos pensaban solamente en sí mismos, en sus propios intereses y privilegios sacerdotales. Y toda su murmuración no era sino el reflejo, resultado y manifestación de su propio pecado. Vemos también, en este caso de Aarón y María, que el pecado de la murmuración siempre es estimulado por quien la escucha. La murmuración, para existir, requiere de oídos prestos para recibir basura. La murmuración no existiría si fuera frenada a tiempo. Pero otra debilidad del ser humano no es solamente hablar del ausente, sino escuchar todo aquello que denigre a los demás. Y aquí se entrelazan aspectos psicológicos que no nos es posible analizar. Pero en cuanto a lo espiritual que nos interesa, es que la murmuración es un pecado compartido. Peca quien habla contra su prójimo y peca quien escuchándolo no hace nada o peor aún, lo continúa esparciendo. En ocasiones nos resulta más fácil o cómodo repetir lo que otros han dicho que ir con el indicado y arreglar el asunto de frente. Y el hermano se siente estimulado a seguir murmurando de otros hermanos. La murmuración destruye amistades, la murmuración destruye matrimonios, la murmuración divide congregaciones. Luego nos quejamos de la murmuración cuando a su tiempo permitimos que nos enredaran en pecados ajenos. Y es que el pecado de la murmuración es sumamente tentador y atractivo. Solamente nos parece repulsivo cuando se usa en contra de nosotros o en contra de nuestra familia. Ahí sí, no nos gusta el pecado de la murmuración. ¿Qué le parece si yo fuera a su casa y le hablara mal de su propia familia? ¿Qué respondería? La verdad es que antes de que conozcamos la receta de Dios, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si yo le hablo a usted mal de un familiar, usted me va a decir, pues díselo a él. Pero lo hacemos únicamente cuando se trata de nuestra familia o de nosotros mismos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, solamente los versículos 10 y 11. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es un ejemplo para nosotros de que Dios no solamente escucha la murmuración en primer lugar, no solamente es el primer ofendido, sino también es el primero que toma cartas en el asunto. Los hermanos de Moisés fueron castigados en cuanto Dios se separó de ellos, se apartó de ellos. Dios no da tiempos. En ocasiones, en cuanto a la murmuración, sabemos de alguien que murmura y solamente decimos, hay que darle tiempo. Quizás daña la unidad y el trabajo de la iglesia. Quizás perjudica en algo la reputación de algún hermano, pero siempre el más grande daño lo sufre el mismo murmurador. Pierde en automático la comunión con Dios, se condena al castigo eterno, queda ante sus propios oyentes como alguien con complejo de inferioridad, necesitado de denigrar a otros para hacerse notar a sí mismo. Además de estos problemas espirituales, se meterá en problemas personales si se topa en su práctica de murmuración con alguien que actuará como un verdadero cristiano. En el pecado de la murmuración se fija que no se habla mal de otros creyentes con creyentes sabedores de las Escrituras. No se habla mal de otros con predicadores. Casi siempre toda la murmuración va dirigida cobardemente a nuevos convertidos, a visitantes, a inexpertos en las cosas de Dios o a quienes tienen mucho tiempo en la iglesia pero no han mostrado otra cualidad sino la de recibir basura en sus oídos y andar de chisme en chisme. A esas personas se les lleva la murmuración.
Si usted es elegido para escuchar alguna murmuración, tenga cuidado e indígnese, porque el murmurador lo está catalogando como alguien ignorante o alguien igual de chismoso que él. Por eso en ocasiones te dice, a esa hermana le podemos contar esas cosas, al cabo es digna de confianza. Esa es una grande ofensa. Además de hacerlo parte de pecados ajenos que ahora tendrá que atender, indagar y solucionar, lo mete a usted en grande dificultad. El pecado de la murmuración trae como consecuencia el castigo eterno. Si usted escucha, si usted da oídos a una murmuración, queda obligado de parte de Dios a exponer esa murmuración, a reprender al murmurador, a arreglar ese asunto, a atender el asunto que se le está diciendo, a investigar y a tomar las medidas que la palabra de Dios indique en determinado caso. Si usted escucha una murmuración y se queda callado, usted se condena y condena al murmurador. Dios pone esa sangre en sus manos, así sea su familiar. Si un familiar viene y le cuenta un chisme de algún otro hermano, viene y critica a otro hermano con usted, usted tiene que hacer un correctivo bíblico ahí. Puede usted decidir no hacerlo, pero solamente va a perjudicar a su familiar. Por eso, algo de lo más importante que debemos aprender en este tema es que el pecado de la murmuración es muy fácil de cometer, pero muy difícil de reparar. Muy difícil de reparar. Lo más recomendable y sencillo es frenar la murmuración antes de que se manifieste. Sin embargo, la murmuración corre veloz y cuando nos damos cuenta, ya nos embarcaron. No nos damos cuenta y ya escuchamos cosas de otro hermano. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, de los versículos 11 al 13. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Esa información no podía ser ignorada por el apóstol. Y una vez escuchada, no podía quedarse sin hacer absolutamente nada. Voy a citar del comentario de nuestro hermano Bill Reeves lo siguiente. El amor a la verdad, a la unidad de la iglesia y a la salvación de almas involucradas en el pecado, exige que se busque la solución, revelándose información concreta a quienes puedan contribuir a la solución. Los de Cloé eran personas responsables que no vacilaron en dar este reporte a quien podía ayudar efectivamente a los corintios. La solución se realiza si todos apelan a órdenes apostólicas. Pablo no dijo simplemente, he oído que, o se dice que, sino que nombró a sus informantes y declaró la acusación en términos precisos. La persona que viene diciendo, le voy a decir algo, pero no diga usted que yo se lo dije, o que dice, le voy a decir algo, pero no puedo mencionar nombres, no merece ninguna atención, ignórese. Sin embargo, ¿cuántas veces no nos vienen con este tipo de frases? Hermano, te voy a decir algo, pero no quiero que digas que yo lo dije. Te voy a decir algo, pero no quiero que aparezca mi nombre en ese asunto. No es asunto mío. Si no es asunto suyo, ¿para qué se mete? Si alguien le quiere comentar algo, adviértale dos cosas antes de que hable. Si no puede decirme nombres y no quiere que diga el suyo, mejor no me diga nada. Y también, si no quiere que se sepa lo que me va a decir, no me lo diga. Ahora sí que como dice el mundo, mi pecho no es bodega y mis oídos no son basurero. ¿Tiene usted un asunto contra alguien que ya lo haya hablado con él? Dígamelo. Pero dígamelo para buscar una solución. No me lo diga para enterarme de chismes que no me corresponden saber. No puedo yo ir con un hermano y decirle, fíjate que me enteré de esto de ti, pero no te puedo decir quién me dijo. Eso es satanismo puro. Si alguien nos dice algo de algún hermano, tiene que ser con el único objetivo de restaurar a ese hermano. Si no se previno y ya escuchó algo sobre alguien, deberá decirle al murmurador que vaya con el señalado y arregle ese asunto. De lo contrario, lo tendrá que hacer usted, por amor y buscando la salvación del murmurador, del señalado y de usted mismo. Hermano, ¿todo eso tengo que hacer nada más por haber escuchado algo? Pues sí, porque usted decidió dar oído a lo que le dijeron. La murmuración es un pecado público. Es el que murmura, el que lo hace público. Muchas veces hemos visto un hermano habla mal de otro y luego va con aquel hermano del que habló y le pide perdón en persona. Y piensa que ahí está solucionado el asunto. No puede ser así. Si un hermano comete el pecado de murmurar, tiene que pedir perdón a aquel de quien habló, tiene que aclararlo con aquellos con quienes habló, independientemente de que sea cierto o falso lo que ha estado comentando. El pecado de la murmuración es sumamente destructivo, pero si se toman estas medidas preventivas y si se corrige el pecado como Dios lo manda, como Dios lo dice,
verá cómo desaparece el